Finalmente, EJ logra su sueño y hace su debut en solitario y nos regala nuevamente esa calidad vocal que nos mantuvo en vilo durante muchas semanas a nivel mundial. Vamos a ver qué tal suena EJ en esta ocasión. Ya lo sabes, si te gustan las Techni reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like, que ese pequeño gesto que haces tú es enorme para mí. Chiquita. A ver, madre mía, chiquita era, ¿no? Uf. Este inicio... Este inicio me trae recuerdos de otras canciones y de una época muy bonita a nivel musical para mí, ¿no? Tiene como un inicio con sabor antiguo, puede ser situado más o menos en la época en la que ella como pequeña está ya sentada al piano, ¿no? Pero es un sonido que me recuerda a otros momentos. Me encanta porque notas esos tintes graves de la voz de EJ que la hacen tremendamente única. Más allá de los agudos espeluznantes que has podido escuchar en Golden, la parte grave de la voz de EJ le da una personalidad completamente diferente y única. Muy, muy bonito los graves aterciopelados y cálidos que tiene EJ. Trabaja con muchísimo aire entre cuerdas, deja escapar el aire constantemente allí, situando la primera parte de la canción en unas tonalidades muy sutiles y muy, muy aterciopeladas. Da auténtico gusto, chicos, escuchar esta voz. Es tremendamente virtuosa EJ y es una artista muy completa. Ella se compone sus canciones. Es completamente maravillosa. Suave. Muy, muy aireado. Between us. Cortado el final, prácticamente hablado. Fíjate que cada palabra toma sentido. Cada palabra que ella dice con distintos tipos de tonalidades, con distintas dinámicas vocales, toma muchísimo sentido porque tiene muy buena interpretación. Hermoso, madre mía. Fíjate cómo también a través de las dinámicas vocales te hace viajar por la canción, ¿no? Fíjate cómo ahora abre un poquito más en In Another World. Es un cierre cordal un poco más completo. Ha dejado un poco el aire detrás para la primera parte y ahora va como increciendo. Por eso son tan importantes las dinámicas vocales. Trabaja muy bien con un vibrato muy preciso, muy regular. Tiene muchísimo gusto musical, muchísimo gusto para elegir las dinámicas vocales y cómo sonar, ¿no? Trabaja también en esa mezcla entre la voz de pecho y una voz muy aireada, con un cierre cordal que deja pasar un poquito de aire, situándose más hacia la mixed voice también. Na, 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 baby, in another world. Otra vez con la voz grave, y también trabaja con un poquito de frito vocal. Este sonido así como desganado de la voz, ¿no? Ay. A partir de este sonido más antiguo, fíjate cómo cambia de tercio la canción. De repente se sitúa ya en una parte más hablada, como por ejemplo también lo hace en Golden. Me recuerda un poquito a esta parte hablada. Me recuerda también a este fraseo característico de Golden. Sitúa la canción en una parte más moderna, en una parte más actual y en una parte que funciona. Es un fraseo que a ella le ha funcionado y creo que quiere como repetir esa fórmula que le ha ido tan bien, ¿no? Tiene un fraseo como más percusivo. Fíjate que ya de fondo se escucha el le mete este pulso que está constante allí, a pesar de que está muy atrás, pero si prestas atención, el pulso está allí constantemente, lo que le da como más modernidad, más actualidad a la canción, y acompañado también con otras dinámicas vocales más abiertas, mucho más abiertas que al principio, ¿no? Oh, te hace sentir la canción. La melodía que es capaz de hacer EJ es muy, muy bonita y además es muy pegadiza también. Tiene unas tonalidades preciosas.
Cómo me gusta que la juventud empiece a hacer estas canciones que van transicionando y van pasando más entre lo balada y luego se despiertan en un poquito más uptempo sin dejar de tener una melodía tan rica. Si te fijas en en estos momentos también activa ese twang para sonar un poquito más nasal que en el resto de la canción. ¿Ves? Un poquito más arriba, porque también lo que está diciendo lo necesita, ¿no? Más hablado hacia el final. Ay, otra vez de niña. Vuelve a cerrar con esas tonalidades graves tan aterciopeladas que tiene. Nuevamente hace uso de una agilidad muy bonita, muy precisa entre el cambio de notas. Hermosa. Tiene un manejo de su aparato fonador envidiable. EJ es maravillosa, chicos. Esto es lo que te mata. ¿Cómo puede ser una persona que esté cantando ahí abajo y que luego lo suba a una octava en pleno belting? Es, ¡oh, madre mía! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia, cochina! ¡Qué voz más espectacular que tiene esta mujer! De verdad, no se merece todo el hate que se ha comido esta chica por estar enferma y bajar una tonalidad de la canción cuando cantó para Jimmy Fallon. No tienen razón de ser, ¿eh, chicos? Esta chica es una completa maravilla y a veces las redes son tan demoledoras. Para mí es algo fuera de este mundo la voz que tiene EJ. Muchísima potencia a plena voz. Fíjate cómo ha cambiado también la postura del cuerpo, cómo ha cambiado la energía, cómo ha cambiado la postura de los labios, del interior de su boca para poder sonar un poco más proyectada. Fíjate que las tonalidades agudas nos metemos en un mi de la quinta octava en pleno belting y suena como más rota la voz hacia allá arriba. Pero ¿a dónde va esta mujer, de verdad? ¡Ay, madre mía! Es la de la quinta octava. Es que no tengo palabras ya para hablar de lo que es capaz. Es una auténtica delicia la forma en que transiciona. Fíjate que a pesar de estar en estas tonalidades, te suena tan impecablemente bonito. Evidentemente es una grabación de estudio. Por supuesto tiene moduladores, tiene efectos y tiene ayudas, ¿no? Pero no se puede negar que es la voz de ella. El autotune, por ejemplo, pues no hace milagros. Puedo citar un montón de cantantes que realmente cantan mal y que cuando le pones el autotune siguen cantando mal. En el caso DJ, aunque tú le pongas estos moduladores porque en estudio se arregla a la perfección absolutamente todo, te das cuenta que ahí hay muchísima madera. Te das cuenta que es una voz espectacular y sonará espectacular aquí y sonará espectacular en vivo. Porque el sonido de su voz es hermoso. Es una caricia, es como si te pasaran una pluma por la cara. Da igual que esa voz suene en la tercera octava o en la quinta, sigue pasándote la pluma por la cara. Es tan suave, da tanto gusto escuchar un belting de esta mujer, porque sigue acariciando y son muy pocas las personas que con ese nivel de belting en la quinta octava acarician. Ariana Grande es una de las personas que acarician cuando cantan en estas tonalidades. Morissette Amon, por ejemplo, es una persona que te acaricia cuando canta en la quinta octava. Después escuchas a otra cantante intentar cantar en la quinta octava con estas tonalidades y te das cuenta esa estridencia que no agrada al oído, ¿no? Súper suave, súper aireado para acabar. Susto. Y vuelve. Mi de la tercera octava, fíjate que viene de allí arriba, viene del mi de la quinta y ahora se pone mi de la tercera. Es una barbaridad. Va de aquí hasta aquí en un segundo y lo ubica completamente maravilloso y perfecto. Es que es para sacarse el sombrero esta chica. De verdad, el mundo tendría que hablar muchísimo más de este trabajo en solitario, porque es una auténtica maravilla. Escucha esas notas, esa calidez vocal. Eres increíble, EJ. Ella sí que es de otro mundo. Madre mía, ella es de otro mundo. ¿Qué les puedo decir? Ella es de otro mundo. Esta es el resumen de todo lo que acabo de decir.
Chicos, qué barbaridad. ¿Qué les puedo decir? Tenían razón, la tenía que escuchar porque es una auténtica delicia la canción. Me ha encantado. Si quieren más EJ, por favor suscribiros al canal que es completamente gratuito y muy importante, regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchísimas más personas. ¡Mua!